Bueno, como les This call is now being recorded. Ahí está. Esperen que me están pidiendo para entrar. Bueno, los estoy aceptando, pero recuerden siempre que tienen que entrar con el mail MIUNC. ¿Sí? Bueno, hoy con Agus les vamos a mostrar, a explicar la unidad 1 y 2 que entra en el parcial, junto con la 3 y la 4, que la van a ver la semana siguiente con Flor y Ro. Bueno, nosotras nos dividimos para explicarles o para guiarlos. Yo en la unidad 1, Agus en la unidad 2, pero bueno, ambas vamos a participar. Bien, empezamos. La idea, chicos, El perdón, primer... claro, perdón, es hacerles las preguntas y que el que quiera abre micrófono, responde y ahí entre todos vemos si el resto tiene lo mismo, si alguien tiene algo diferente, si alguien tiene alguna duda puntual de esa pregunta, para hacerlo más dinámico también. Y bueno, si alguien no tiene micrófono, como dijimos, pongan en el chat aunque sea. Bien, yo estuve sacando todas mis guías del año pasado, hice un despliegue, así que acá tengo también para aportar y bueno, en lo que no les salga, ayudarlos. O sea, digamos que con estudiar de las guías estaríamos bien. Sí, esto es lo que ustedes tienen que saber para el parcial, por eso necesitamos Bien. que se involucren y bueno, puedan tener todos los temas, entender todo y tener todo completo. Por eso, por ahí la guía de un compañero les sirve para completar la suya en algo que le faltaba, o bueno, con Agus podemos aportarles también. Claro, o sea, la idea es que las respuestas sean lo más completas posible, no que resuman cosas, porque después así te ahorras el hecho de volver a leer el material. Si ya lo escribiste todo en un resumen tuyo, que sería la guía, ya no es necesario después tal vez estar con el material. A lo mejor para los ejemplos y eso sí, pero si hacen completas las guías, estaría bien. Sí, bueno. El cuestionario 1 de Coser y Ábalos, que fue lo primero que vimos, empezamos. La pregunta 1. Explique con sus palabras el cuadro de Cosseriu referido a diferentes abordajes del lenguaje desde el punto de vista biológico y cultural. Refresco acá, que este era el cuadrito, no sé si se va a ver. El cuadrito de Cosseriu. Sí. Ahí. Bueno. ¿Quién quiere empezar explicando el plano biológico, que es algo cortito, para sus compañeros? ¿O qué es lo que pudieron poner, qué es lo que entendieron? El que se anime abre el micrófono, que todos vamos a hablar, así que el que quiera empezar, empieza. Yo empiezo si quieren. Bueno, dale. Está capaz muy resumido y hay que agregarle cosas, pero bueno, mi idea hoy era incorporar. Sí, muy bien. Bueno, yo puse, desde el punto de vista biológico hace referencia al conjunto de técnicas que son de carácter psicofisiológico destinadas a la producción del lenguaje, o sea, el simple hablar. Bueno, muy bien. Lo que le agregaría en esa parte sería el de carácter biológico y psicofisiológico. Ambas. ¿Sí? ¿Alguien Bien. más tiene algo que quiera aportar? ¿Alguien más tiene algo? Yo tengo que está referido al saber hablar en general de manera completamente natural con la que nacemos con la necesidad de querer comunicarnos usando procesos de asociación. No sé Bien, si está es como algo extra, no tan puntual, pero siempre suma, ¿sí? Hola, ¿los juicios de suficiencia también son importantes? Yo tengo de anormal o patológico o normal. Bien, eso iba a aportar. Eso lo pregunta casi siempre, cómo es cada juicio, digamos. Acuérdense ¿Lo agregamos que ahí entonces, en esa? en el plano biológico tenemos también disciplinas involucradas. ¿Alguien las anotó? ¿Pudo poner cuáles eran? Yo tengo... Sí, yo lo sé. Sí. Sí, Bien. sí. Son neurología. Ay, perdón. ¿Quién está? ¿Está hablando alguien? No, dale, habla. Tengo neurología, psicología del lenguaje, fonobiología,
Bueno, le agregué estudio anátomo-fisiológico del aparato fonador, pero eso no es una disciplina, ¿no? No, pero dice que todo lo referido a estudios anátomo-fisiológicos del aparato fonador también están involucrados dentro de las disciplinas. ¿Bien? Bueno, entonces quedaría que es un conjunto de técnicas de carácter biológico y psicofisiológico destinado a la producción del lenguaje, las disciplinas que nombramos y los juicios de suficiencia. ¿Bien? ¿Alguien le quedó alguna duda de eso? No, está bien. Bueno, vamos a aprovechar la pregunta 2, que es esta, que dice, proponga ejemplos propios referidos a la suficiencia e insuficiencia en los niveles universal, histórico e individual. Vamos a aprovechar para que cuando vayamos viendo cada uno de los puntos siguientes, los relacionamos con el ejemplo, ¿bien? Bueno. Ahí. En el plano cultural se observan 3 niveles y 3 puntos de vista diferentes. ¿Quién quiere empezar por uno de los niveles? ¿Ella te pide ejemplos de eso? Y a veces no te pide ejemplos, pero sí te da ejemplos y vos tenés que poner a qué juicio hace referencia, ¿bien? Ujú. ¿Alguien quiere Claro. empezar con el Ese nivel sería- universal? Sí, pregunta. No, ¿los juicios de suficiencia sería coherente, incoherente o no? Cada Claro, nivel eso, son varios. tiene su juicio. ¿Sí? Bueno, yo Lo vamos a ir empiezo si viendo. querés. Bueno, Si nadie quiere. Bueno, el universal es el hablar en general, la manera común como lo hacemos todos. ujú, Referido al saber, tenemos el saber elocucional. sí, O sea que tenemos que tener un saber previo del lenguaje. Después, el producto, la totalidad de lo hablado, o sea, es la suma de todo lo que las personas dicen en un momento determinado. Después, respecto a los juicios de suficiencia, pueden ser congruentes o coherentes y incoherentes o incongruentes. bueno, muy bien. Lo que faltaría agregarle ahí es el producto, porque en estos planos los 3 tienen actividad, un saber y un producto. ¿Bien? La actividad, bien, Producto lo dije dijiste, perdón. sí dije totalidad de lo hablado, que era la suma de todo lo que Bien, las personas dicen en un momento determinado. Pero no bien. estamos con los ejemplos, el punto 2. No, estamos viendo al punto 1 y a la vez dando los ejemplos del punto 2. Ahora, si algún otro, aparte de Lourdes, quiere aportar los ejemplos del juicio de suficiencia del nivel individual, los escuchamos. Bueno, Participen. y no lo terminé, pero ahí tenía como explicado, digamos, prudente e incoherente. Así Bueno, como ¿querés decirlo? Bueno, como incoherente yo tenía que decir algo que no tiene sentido, falta entre el pensamiento y la expresión. Y coherente, yo puse, o sea, como que tenía que tener coherencia dependiendo el lugar, el ambiente, lo que decíamos. Y bueno, y ahí tomaba punto de los ejemplos que decía la profe, por ejemplo, no sé, si íbamos a un velorio y contábamos lo que nos había pasado en el día. Bueno, Bien. yo tengo los ejemplos. Yo ahí tengo el del que la profe había dado, lo de los chanchos pasan volando, que tiene que ver con el Ese conocimiento también, del sí. mundo, el universal. Ese Como no también. puedes decir Bien. cualquier cosa que se te venga a la cabeza, tiene que tener una relación con el mundo. ¿Alguien más que puso vivís, otro digamos. ejemplo? Yo puse, por ejemplo, que las nubes en el Bien. mar son hermosas, pero eso lo saqué de internet igual, o sea, busqué un ejemplo y me pareció, no es que se me ocurrió a mí, pero como que es incoherente decir las nubes en el mar ¿Qué porque las nubes ejemplo no están en tenés? el mar, sino en el cielo.
Bien, bueno, yo puse como ejemplo, un ejemplo fácil. Tengo 3 hermanos, Martina y Felipe. ¿Ustedes encuentran coherencia en esa frase? No, ¿Por No. qué? porque Porque tenés 3 y mencionas 2. uno más. Yo también tengo el mismo, Bien, tengo 4 hijos y solo menciono nombre 3. Yo puse el claro. Son, La profe por había bien. uno que decía, el burro de Juan destruyó el jardín. Y ahí ella decía que no se podía, o sea, como entender tampoco lo que decía, porque podría referirse al burro de Juan como chico o el burro de Juan como animal. Decía. bien, pero me parece que ese ya va más por el conveniente-inconveniente. Sí, ese es de otro juicio. Laura quería decir algo. Quiero Sí, escucharla. las escucho todas. Ah, Hablen. no, era un Estamos acá. ejemplo nomás que yo había puesto en incoherente. El ladrido de los pájaros no me dejó dormir en toda la noche. Claro, muy bien Muy ese. bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de este nivel o de los ejemplos de estos juicios? Sí, decir algo, por ejemplo, que no, o sea, que es falso, por ejemplo, no sé, el perro tiene 5 patas, ¿eso sería incoherente o incorrecto en el histórico? Eh, está bien, porque son cosas que ves que no se pueden entender. Por ejemplo, como yo decir, tengo 3 hermanos y solo nombro 2. O un perro que tiene 5 patas, a menos que tenga una malformación, por así decirlo, no es posible que esto sea así. Ah, gracias, porque yo puse, de esos 2 ejemplos, puse incoherente, por ejemplo, decir que las tortugas están en peligro de extinción, y incoherente decir que el perro tiene 5 patas. Bien. Ujú. Sí, Gracias. yo solo tengo juicios de insuficiencia porque era lo que nos habían pedido el año pasado, entonces anoté esos. Bueno, y de suficiencia sería algo bien dicho. Bueno, pasamos al otro nivel, el nivel individual. ¿Quién quiere decir algo? O el histórico, esperen, el histórico, sí. Yo puedo decir lo que tengo, pero no sé si estará bien. Bueno, Yo anoté sobre el histórico una anotación de la profe, que es que sería el español de hoy en día, y es que se considera la lengua concreta en un lugar y tiempo determinado, es decir, un idioma. Al saber que vamos a necesitar, va a ser un saber anterior idiomático que aporte los conocimientos sobre la tradición histórica de una comunidad, obteniendo así una lengua abstracta, es decir, una lengua tal cual como está codificada en una gramática o diccionario. La suficiencia de este nivel se determina por corrección o incorrección de lo hablado, y ahí tengo un ejemplo. bueno, bien. ¿Alguien más tiene algo de ese nivel? Y tengo que se vale de las disciplinas gramática descriptiva, lexicología, estilística, gramática normativa y demás, siempre las relacionadas con la enseñanza de la lengua. Muy bien, eso te iba a decir. Súper completo está. Ay, yo no lo puse así tal cual, dijo la profe, porque en la consigna decía, explique con sus palabras, entonces no sé si estará bien. A ver, ¿quieres leerlo? Puse Bueno, como un cuadro, por eso. Está bien. dice, en el nivel histórico, entonces, hablamos según el idioma del lugar de donde nos encontramos. La lengua es determinada por una comunidad de un saber idiomático, es una lengua abstracta, o sea, tal cual está codificada. Tiene incluida toda la normativa de las enseñanzas, bueno, y lo que nombró Maca, estilística, lexicología, y bueno, los juicios de suficiencia, correcto e incorrecto. Bien, está completo, por más que esté con tus palabras, está completo. Así que mientras que esté completo y vos lo entiendas, no hay problema que no sea tal cual como lo dijo la profe. Pero sí está bien si vos lo estudias de ahí. Bien, Ok. repasando. Este nivel tiene, dijimos, disciplinas, tiene una actividad, tiene un saber y tiene un producto. ¿Todos pudieron anotar qué es lo que tiene dentro de cada ese punto? Si falta algo o van escuchando a sus compañeros me dicen, lo repito. ¿Puedes repetir las disciplinas, por favor? Bien, las disciplinas son gramática descriptiva, lexicología, estilística y toda la normativa referida a la enseñanza de la lengua. ¿Bien? Como por ejemplo, habíamos dicho, un diccionario o cosas que
te expliquen el uso de una palabra o qué significa, todo lo relacionado a la lengua. ¿Cuál sería la actividad? ¿El producto cuál sería? ¿Cómo? Esperen, Yo voy de pregunté una. por la actividad. Yo pregunté por la La actividad. actividad se considera a la lengua concreta, de un lugar y de un tiempo concreto, o los idiomas. Y de la anterior sería la actividad del hablar en general. Para ver Sí, si está bien lo que tengo resaltado. sí, sí. Porque no ¿Quién lo había tenía hecho como otra pregunta actividad. que no pude escuchar? Yo había Bien. preguntado cuál sería el producto. El producto es la lengua abstracta. O sea, tal cual está codificada en un diccionario o una gramática. Yo tenía como lengua codificada, digamos, de producto. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Pero si podés agregarle ahí también al lado, y bueno, entre paréntesis pueden poner que es tal cual está codificada en un diccionario o en una gramática, para entenderla. Entiendo, no solamente están anotando porque sí. O sea, sería como la regla de construcción para hablar o escribir en Claro, el... o mejor dicho, como unas instrucciones para aprender a hablar, ¿sí? ¿Alguien hizo una pregunta que se escuchó muy, muy bajita? ¿O me pareció? ¿Eso que dijiste recién sería del producto o el saber? La lengua abstracta, Sí. sí, del producto. Y el saber es un saber previo idiomático. La diferencia entre universal y biológico es que, bueno, el biológico es tipo por instinto, la manera de querer comunicarte de hablar, y el universal es como la manera normal de hablar. ¿O cuál es la diferencia? Bien. El biológico tenemos anotado que es un conjunto de técnicas de carácter biológico y psicofisiológico destinadas a la producción del lenguaje. Y tiene varias disciplinas. Vendría a ser más como la parte cognitiva o innata que tienen las personas para aprender a hablar. Y lo universal es como lo que se usa. No sé si me entiendes. ¿Cómo lo que se usa? O sea, no sé, quiero preguntar, pero yo tenía Sí, entendido que, o sea, lo biológico era todo lo que nosotros ya teníamos incorporado, que no necesitamos aprenderlo, y que todo lo cultural, tanto universal como lo que es histórico, individual, nosotros lo vamos incorporando, lo vamos aprendiendo a medida que vamos desarrollándonos y vamos evolucionando. No sé si está bien así, pero sí, muy bien, Lourdes. Cuando yo tenía digo entendido. innato, me refiero a eso que dice ella, algo que ya traemos. ¿Bien? Algo que con lo que nacemos con esa capacidad de adquirir. Lo demás es como algo agregado que vamos sumando y bueno, depende de qué nivel hablemos, va a ser diferente. ¿Se puede distinguir, por ejemplo, de esos dos? Porque si no, no sé cómo distinguirlo. Chicas, o A sea, por ver, ejemplo, lo biológico sería con lo que, a ver, un bebé, imagínense, el bebé nace y a menos que tenga alguna patología, tiene la posibilidad de escuchar y los órganos articulatorios necesarios para la producción y además en su cerebro tiene las áreas funcionales correspondientes para desarrollar el habla. Pero es bebé, o sea, no lo puede hacer todavía. De a poco uno va adquiriendo conocimientos culturales del medio con el que se relaciona. Todos los bebés nacen con lo biológico, pero si nace en Estados Unidos, hablar inglés, si nace en Argentina o en Latinoamérica, hablar español, pero eso es cultural, digamos, lo va adquiriendo. Entonces, a medida que va escuchando y afinando todos esos recursos biológicos que tiene, va adquiriendo el habla, digamos. Lo biológico es con lo que se nace, todos nacemos con eso, a menos que sea algo patológico. Lo cultural depende del plano en el que estemos hablando, lo sea universal, individual, histórico, será diferente, digamos, más o menos. bien, muy bien, Agus, por el aporte. ¿Entendieron? No quiero que queden con ninguna duda porque esto es lo que van a No sé ver si en se el me paso. Bien, Sí, yo quiero confirmar que si lo que tengo anotado está bien. dale. Yo tengo como el plano cultural, no lo que viene con el ser humano, sino el conocimiento técnico de los signos y sus respectivas modalidades históricas.
¿Estaría bien así? Bien, Y un estaría poco más bien. sigue, pero está bien. Perfecto. Y algo que me faltó decirles sobre el plano cultural es que en este se localiza la lingüística, ¿bien? Porque eso puede llegar a ser una pregunta. ¿En qué plano se localiza la lingüística? ¿En el biológico o en el cultural? En el cultural, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los juicios de suficiencia que nos quedaron por ver del nivel histórico. ¿Alguien nos quiere decir? Yo puse decir imprimido en vez de impreso. Bien, pero ¿me Sí, podrías decir? correcto, incorrecto. Ah, ahí va, bien, está bien el ejemplo. ¿Alguien más puso otro ejemplo? Yo puse la mala ortografía Sí, es como y el el mal uso de verbos. concepto. A ver qué puse yo. Decir cierto, escribir cierto con S, por ejemplo. Sí, Cualquier yo puse, o sea, en general puse, lo correcto es hablar bien sin ningún error y lo incorrecto es los errores ortográficos, las tildes, decir mal una palabra, pronunciarla mal, decir una oración desordenada, cosas así. bien. Para en Valentín ¿Se está aplica preguntando tanto, qué es lo que tanto estamos. con la oralidad y la escritura, perdón? Sí, porque puede ser, por ejemplo, conjugar mal un verbo, en vez de decir, qué sé yo, decir aiga, que es conjugar mal Claro, un eso verbo. iba a decir, por ejemplo, hay, ahí, hay de dolor, hay de haber, todos esos, el mal uso sería incorrecto y el buen uso sería correcto, por ejemplo. Pueden ser errores de ortografía, tildes mal colocadas, verbos mal conjugados, ¿sí? ¿Puedo decir un ejemplo que tengo? Ay, perdón. Como dijo Lourdes de oraciones mal ordenadas, eso ya no sería lo que vimos anteriormente, lo universal. Sí, eso iba a decir. Básense mejor en esto que es más puntual, para no hacer tanto lío, porque puede ser en algún caso tipo excepcional, pero mejor Perdón. básense en esto, ¿sí? En lo mal conjugado, un error de ortografía, un tilde mal colocado. ¿Alguien más había hablado? Quería dar un ejemplo que no sé si tiene que ver ahora que estoy escuchando lo que dicen. Yo Dale. puse con respecto a la lengua en sí, o sea, por ejemplo, si un español viene acá y dice hoy voy a currar en Argentina, allá significa trabajo y acá significa estafar, así que es como que habría algo incorrecto. Pero, o sea, no tiene nada que ver entonces con lo histórico. Y, a ver, incorrecto no es, pero no es parte de la lengua, ¿sí? Incorrecto, como dijimos, es un error, que es un error acá o es un error en la otra punta del mundo, sigue siendo un error, ¿bien? ¿Puedo decir un ejemplo? Sí, te escuchamos. Yo puse en correcto que dice las películas son mejores que las series. Y en incorrecto puse las películas son más mejores que las series. Bien, sí, puede ser. Agus, ¿qué opinas? Sí, o sea, a ver, no está bien dicho, más mejores, así que... ¿Alguien quiere aportar otro ejemplo o alguna duda? Así seguimos con el siguiente nivel. ¿Nadie? ¿Seguimos? Bien. ¿Quién quiere? Yo tengo una duda, porque se me mezcló. Cuando veíamos el plano biológico, en los juicios de suficiencia estaba insuficiencia y suficiencia, ¿cierto? Y No, ahora... no, para. Los juicios tienen una parte de suficiencia y una de insuficiencia. Sí. Pero, a ver, la suficiencia en el plano biológico es lo normal y la Bien. insuficiencia lo anormal o patológico. Bien, y en el plano cultural siempre es suficiencia. No, en el plano cultural, en cada nivel también tenemos un juicio de suficiencia y uno de insuficiencia. Claro, no, porque en el cuadro no lo teníamos, no lo teníamos dividido, por eso se me mezcló, perdón. Te Sí, no hay problema. A ver, No, o sea, teníamos está bien como, que te saques estas dudas, porque o sea, si no te vas a teníamos, quedar con eso. claro, tenemos solo como juicios de suficiencia y después ahí se vienen dos, entonces a mí me quedaba la duda. claro, Digamos, acá yo tengo un cuadrito, mirá.
a donde dice congruente, coherente, leer, ahí arriba le pueden agregar juicios de suficiencia. Y Bien, donde o dice sea, incongruente, incoherente, juicios de insuficiencia. De ahí para abajo, todos son juicios de insuficiencia. Y de ahí mal, para abajo, digamos. todos de suficiencia. O sea, No está mal. no está mal. No, A lo que voy, sí. Entiendo. a lo que voy es que normal, congruente, coherente, correcto, apropiado, adecuado, conveniente y oportuno son juicios de suficiencia. Y cuando nos referimos a anormal, patológico, incongruente, incoherente, incorrecto, inapropiado, inadecuado, inconveniente e inoportuno, son juicios de insuficiencia. Bien, es como que son dos categorías, lo que está bien, por así decirlo, y lo que está mal. Claro, sí, gracias. ¿Entendieron esto? No sé si me expliqué bien. Sí. Claro, cada nivel tiene su suficiencia e insuficiencia. Claro. Clasifica correcto, incorrecto, adecuado en cada uno, digamos, depende del Ahora nivel. sí. Muy bien. Bien, Lourdes, por sacarte la duda. Toda duda que tengan, se la sacan hoy, ¿sí? Es el momento. Bueno, ¿en qué nivel nos habíamos quedado? ¿En el nivel individual? ¿Nos falta? Sí. Ahora falta el individual. Bien. ¿Quién quiere decir qué tiene sobre el nivel individual? Yo. Bueno, ¿te escuchó? En individual puse, acá encontramos la lingüística del texto, en donde Bien. vamos a considerar como actividad un discurso o un acto lingüístico. Un individuo determinado que le dice algo a alguien en una situación concreta de comunicación. Necesita de un saber expresivo, relacionado con la elaboración de los discursos, acto comunicativo y sus productos del texto, oral o escrito. Muy bien. Entonces ahí Candelaria nombró que acá se encuentra la lingüística del texto, nombró la actividad, el saber y el producto. Faltarían los juicios de suficiencia. ¿Los tenés? Sí. Bien, deciros. ¿No? ¿Cómo? ¿Los leo? Sí, ¿O todavía bien. no? Puse según los juicios de suficiencia, se dice que el texto es apropiado o inapropiado. Y dentro de lo apropiado estaría lo adecuado, conveniente o oportuno. Dentro de lo inapropiado, inadecuado, inconveniente o inoportuno. Bueno, muy bien. Puse ejemplos y la relación que tiene que haber para que sea adecuado, conveniente o oportuno. Dale, pero un segundito que vemos si hasta acá anotaron, entendieron, tienen esto y vamos con los ejemplos. Bueno. Bien. ¿Todos llegaron a anotar la actividad, el saber y el producto del juicio del nivel individual? Yo tengo lo que dice, o sea, lo del cuadro, y no sé si hace falta ponerlo en un texto o algo así, porque es lo mismo nada más que con conectores, digamos. Y mira, mientras que vos entiendas bien el cuadro, no hay problema, pero esto vendría a ser como una explicación de lo que está en el cuadro, porque por ahí es difícil, a lo mejor para algunas personas sí, agarrar el cuadro y saber entenderlo. Entonces como que de esta manera está explicado, pero bueno, si a vos te resulta mejor el cuadro, yo tengo las dos, entonces por ahí me es más fácil venir al cuadro y por ahí no me acuerdo de algo, voy a la explicación. Ah, bien, gracias. De nada. O sea, lo que yo escucho de que dicen mis compañeras es lo que está escrito en el cuadro. Sí, es como, a ver, no es otra cosa totalmente diferente. Es lo mismo, pero explicado. Ah, bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o no escribió algo? A mí me faltó el producto. Bien. ¿Querés que te lo repita? ¿Querés que le pidamos a tu compañera que lo repita? Decirlo, Cande, de nuevo. El producto sería el texto, ¿verdad? Oral o escrito. Sí, escrito o hablado. Oral o escrito, es lo mismo. ¿Entienden? Sí. Bueno, ahora sí. Dijimos que los juicios de suficiencia, como en cualquier nivel o en cualquier plano, como el biológico, teníamos los juicios de suficiencia y los de insuficiencia. En este nivel particular, depende de lo que se hable, tenemos 3 juicios de suficiencia y 3 juicios de insuficiencia. ¿Sí? Bien. ¿Querés leer los... Cande? ¿A los 3? Sí. Escuchen. Donde la
Nómbrame el tipo y si lo tenés, ¿a qué hace referencia ese tipo? Sí, el adecuado Sí. es relación entre tema y expresión. Ujú. Leo el ejemplo. Dale. Puse un cuento sobre las hadas encantadas del bosque. Muy bien. A ver, el tema y la experiencia. Por ejemplo, el cuento que dice ella para un niño es algo que está bien, es adecuado, ¿sí? Sí. Algo inadecuado sería que no existe una relación entre tema y expresión. Por ejemplo, puse elaborar un poema sobre la recolección de los residuos. No es apropiado este tema para hacer un poema. Bien, la profe había dado ese ejemplo. Por ejemplo, le hago una consulta. Sí. Adecuado sería que, no sé, nosotros estemos hablando sobre lingüística y llegue otra persona y empiece a hablar sobre geografía, puede ser, por ejemplo, o no. Sí, iría más, yo creo que por inoportuno, pero, por ejemplo, relacionado a lo que vos me decís, es como si nosotros agarráramos a un nene pequeño, y quisiéramos explicarle lingüística o lo que estamos viendo, el juicio de suficiencia. Sería algo que no hay como adecuación, porque la palabra es adecuada, entre el nene y el tema. Él no va a entender por falta de experiencia, ¿entienden? Yo había puesto como ejemplo, en juicio de inadecuado, un programa infantil sobre crímenes. ¿Entienden? No hay conexión entre la persona y lo que se está viendo. ¿Les quedó claro? Sobre eso hay un montón de dibujitos que son inapropiados para los niños, que tocan temas que por ahí lo hacen en dibujitos, pero son feos para los niños, digamos, que ellos aprenden eso. Bien, sí, podría ser como ejemplo. ¿Alguien quiere leer el conveniente o sigue su compañera? Yo hice ejemplos de lo que no es, o sea, por ejemplo, inapropiado, inconveniente, inoportuno, nada más. Bien, porque, a ver, si Porque entiendes claro, lo sí, inapropiado, entiendes lo apropiado, pero bueno, si Sí, quieren yo aportar. como conveniente puse, por ejemplo, preguntarle, si un niño te pregunta, le había dado la profe como ejemplo, si un niño te pregunta, ¿cómo te fue hoy? O sea, no le voy a empezar a contar que hoy tuve clase lingüística y qué hice y qué explicaron la materia, sino que le voy a decir, bien, me fue bien, tuve clase, nada más. O sea, Claro, adecuado a la persona que le a la estás hablando. persona que le hablo, exacto, eso es lo que noté. Bueno, muy bien. Sigamos así, lo hacemos un poquito más rápido porque faltan 20 minutos para que sea una hora. Estamos en el punto 1. ¿Bien? Lo conveniente. ¿Quién me explica qué es lo que es lo conveniente? Yo tengo como conveniente la adecuación entre el discurso y el oyente. Muy bien. Que siguiendo el ejemplo sería como si el nene me pregunta cómo estoy, contarle lo más simple posible, adecuar, no de contarle vimos el cerebelo, no, bueno, tuve clases. Bien, muy bien. ¿Y lo inconveniente, otros ejemplos? La profe dio el O si no, ejemplo. De una hablen todos. ¿Carla? no, que por ejemplo lo que siempre hacen referencia que nosotros como futuros fonoaudiólogos tenemos que adecuarnos a las personas porque no le vamos a ir a hablar a nuestros pacientes con términos científicos que ellos no van a entender. No sé. Bien, muy bien. Lourdes. No, está bien, yo había puesto el ejemplo que decían que, por ejemplo, si voy al doctor y, no sé, me duele la cabeza, me va a decir toma un ibuprofeno, no me va a explicar, toma un analgésico para, o sea, Sí, no son muy términos bien. médicos. Eso es Otro. inconveniente, ¿no? ¿Cómo? Eso es inconveniente, ¿no? Claro. El segundo juicio de insuficiencia del nivel individual. Yo puse... ¿Hablo o quiero hablar? Yo puse en inconveniente hablar sobre ejercicio de matemáticas con un fonoaudiólogo. Y puede que los entienda, pero no es lo más conveniente a tratar con esa persona. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo simple que les doy yo, y vamos redondeando, así seguimos. Por ejemplo, hablarle a un abuelo
sobre subir una historia a Instagram. Que puede que algunas personas obviamente lo entiendan, lo sepan, lo manejen, pero no es lo más común, ¿sí? Bien, seguimos. Lo oportuno, inoportuno, tercer juicio de suficiencia. ¿Quién quiere leerlo? Yo ahí tengo la adecuación entre el texto y el momento. Bien, discurso y momento, texto y momento puede ser. ¿Querés dar un juicio un ejemplo de inoportuno? Ahí creo que está el ejemplo, no lo tengo anotado, pero el de la profe que contó sobre el velorio, que decíamos antes. Ir a un velorio y comentar, no sé, lo bien que es tu vida. No es el momento para hablar sobre eso. Claro. Hablar sobre el fin de semana en clases. Sí, puede ser, a ver, tampoco es muy grave, pero puede ser. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, ir a un casamiento y estar llorando y contando de que te divorciaste con tu marido, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos para no atrasarnos tanto. Aún no sé cómo querés que hagamos porque mira, estamos a 15 minutos de que se cumpla una hora. A mí no me está quedando claro la diferencia de inadecuado e inconveniente. Bien, inadecuado. No hay correspondencia entre el tema y la experiencia que tiene la persona con la que se habla. Como decíamos, hablarle de algún saber muy elevado, por ejemplo, ustedes de anatomía del sistema nervioso, a un niño no va a entender porque no tiene esa experiencia como ustedes. ¿Bien? Y lo inconveniente es la incorrespondencia entre el discurso y el oyente. Como habíamos dado un ejemplo, hablar de un anciano sobre Instagram. No es la persona con la que podemos hablar esas cosas. Y lo Cosas oportuno y lo similares, pero oportuno. no iguales. ¿Cómo? Que no sé quién estaba hablando. No, preguntaba y lo oportuno y lo inoportuno, o sea, no hay un ejemplo, sino. No hay correspondencia entre el discurso y el momento. No es el momento de que vos cuentes eso, guardalo para después. Gracias. ¿Entendieron? Sí. Bien, Agus. No, bueno, sigamos con esta guía por lo menos, así terminamos. Lo bueno es que los puntos siguientes creo que son como más fáciles de entender Sí, con sí, el esto era. texto. ¿Puedo hacer una consulta pequeñita sobre Sí. esto antes de que pasemos a otra cosa? Vos recién me dijiste que lo adecuado es la correspondencia entre el tema y la experiencia, y yo tenía anotado como la expresión, entre tema y expresión. ¿Está mal entonces? Sí, está mal. Es la experiencia. Ah, ok, ahora lo cambio. ¿Cómo dijiste, Marca? ¿Puedes repetir? No, que yo lo tenía anotado como la correspondencia entre tema y expresión, y las chicas acá me corrigieron y es experiencia. ¿Quieren que les tema y recuerde todos para que revisen si lo tienen? Sí, por favor. Bien, vale. Adecuado. Correspondencia entre tema y experiencia. Conveniente. Correspondencia entre discurso y oyente. Oportuno. Correspondencia entre discurso y momento. Bien. Vamos Claro, es que en el cuadro dice expresión. Me acabo de dar cuenta. Justo tengo el cuadro al frente. Mi cuadro dice expresión, por eso. A ver que lo revisamos. Sí, el cuadro. Ay, ¿podés repetir lo de conveniente? Sí. Bueno, experiencia. O, a ver, expresión, estoy pensando también podría ser porque es como daban un ejemplo. No es lo mismo ir a saludar a un niño diciendo, hoy me levanté a las 7 de la mañana, hice esto, hice esto, hice esto. Lo estás expresando de una manera más específica que a lo mejor no entiende, a decirle, bien, me fue bien, me levanté temprano. Claro, por eso yo tenía como expresión el tema del poema de la recolección de residuos. Lo vemos, a ver, no es algo que vaya a cambiarles el parcial, pero lo vemos y cualquier cosa les aviso, acá lo anoto. ¿Alguien más había hecho otra pregunta? De oportuno, creo. Nadie más tiene dudas sobre esta, así seguimos con el otro punto. Vamos avanzando. Sigamos.
¿Ustedes tienen alguna clase o algo en un rato? No. No. Bueno, podrían quedarse, digamos, media hora, una hora más. ¿Sí? Sí, sí. Siempre y cuando no se cansen tampoco, porque no es la idea es que sigan. Bien, vamos al punto 3. ¿Quién lee el punto que está en la pantalla? Lo leo yo. Vale. Punto 3. Dé la definición de lingüística y explique el alcance de cada uno de los términos. ¿Cuál es el objeto y el método de la lingüística? ¿Alguien quiere responder? Es la ciencia del lenguaje humano Muy bien. y tiene como objeto a la lengua, o sea, el lenguaje humano, que sería todo el modo de comunicación que hace la lengua. Eso tengo yo. Bien, a ver, escuchen, vamos a sintetizarlo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Dijimos, la lingüística es la ciencia del lenguaje humano. Bien. Explique el alcance de cada uno de sus términos. Ciencia. Conjunto sistematizado de conocimientos en torno a un objeto, mediante conjunto de reglas y advertencias teóricas y prácticas denominadas métodos. Y por otro lado, el otro objeto, el otro alcance del término, sería el lenguaje humano. ¿Qué es el lenguaje humano? Conjunto de todas las lenguas naturales del mundo, toda forma de comunicación oral entre las personas del planeta. Eso sería la primera parte. Ahora, ¿cuál es el objeto y el método de la lingüística? Sí, decilo. No sé quién estaba hablando. El objeto es el lenguaje humano y los métodos se va a basar en lingüística blanda y lingüística dura, ¿puede ser? Sí, muy bien. Yo los tengo explicados a esos. ¿Quieres leerlo? Bueno, tengo el objeto de la lingüística es la actividad mental del hombre en sí, la lengua como resultado de la actividad de habla. No es estático, o sea, en síntesis el objeto es el lenguaje humano llamado objeto cultural. Y los métodos de esta pueden diferenciarse en lingüística blanda, cuando la lengua como objeto científico requiere métodos adecuados a ellas como objeto cultural, y dura cuando se emplean métodos de otras ciencias como las exactas. Muy bien, súper completo. ¿Pudieron anotar? ¿Tienen lo mismo? Zoe, ¿puedes repetir lo que dijiste al principio, por favor? Bueno, bien. ¿Qué es la lingüística? Ciencia del lenguaje humano. Tenemos dos puntos. Ciencia, por un lado, lenguaje humano por el otro. Cuando referimos a ciencia, dentro de la lingüística, hace referencia a un conjunto sistematizado de conocimientos en torno a un objeto, mediante conjuntos de reglas y advertencias técnicas y prácticas denominadas métodos. ¿Pudiste escribir? ¿O lo repito? Sí, me faltaba una partecita más. Bien. Y dentro del lenguaje humano, que sería el otro punto, tenemos conjunto de todas las lenguas naturales del mundo, toda forma de comunicación oral entre las personas del planeta. Gracias. Bien, pasamos al otro punto. ¿Desde cuándo es ciencia la lingüística y a quién se atribuye? ¿Quién quiere responder esta? La lingüística. Perdón. Seguí nomás. Tengo una Bueno. duda. Sí. En la pregunta anterior, yo puse que el método era la sincronía. ¿Está mal? Hay dos métodos, lingüística blanda y lingüística dura. Bien. Después Gracias. cada uno va trabajando, pero para que tengas en cuenta y sea más claro, los métodos de la lingüística, lingüística dura, lingüística blanda. Lingüística blanda, todo lo referido al lenguaje. Lingüística dura, cuando ya utilizamos otra ciencia para estudiar el lenguaje, como daba ejemplo ciencias exactas. Cuando hacemos, por ejemplo, una investigación de cuántas personas en el mundo hablan español. Eso ya sería lingüística dura. Lingüística blanda es cuando estudiamos, por ejemplo, por qué hay verbos irregulares, por ejemplo. ¿Sí? Y el Bien. objeto que tengo
de que es un objeto cultural. Pero Lourdes ha dicho algo más completo, no me acuerdo. ¿Quieres repetirlo, Lourdes, por tu compañera? No escuché qué dijo. El objeto. Está en el chat, lo acabo de Lo poner. escribí lo subí al chat por si lo querían copiar. Bien, gracias, Lourdes. Vamos con el punto 4. ¿Desde cuándo es ciencia la lingüística y a quién se atribuye? Bien, ¿quién quiere empezar diciendo desde cuándo es ciencia la lingüística? Yo tengo que la lingüística es ciencia desde el siglo XIX, cuando Bien. Ferdinand de Saussure, no sé nunca sé cómo pronunciarlo, Bien, muy le bien. procuró un método y le definió un objeto. Por eso se lo considera el padre de la lingüística moderna. Muy bien. Entonces, conciso. ¿Desde cuándo es ciencia la lingüística? Siglo XIX. ¿A quién se atribuye? A Saussure, A no Saussure. como Bien. sea. Sí, bien. Mientras que lo sepan escribir o leer, punto. Solo pide el apellido, digamos, no el nombre y todo. Sí, eso sí, o sea, para Terminal. todos, eso sí para todos. Bien. Yo tengo, Sí. para algunos, la lingüística es ciencia desde que el hombre empezó a reflexionar sobre el lenguaje. Y para otros, la lingüística llegó a ser ciencia desde que definió su objeto, entre paréntesis, lengua, y procuró un método, sincronía. Esto a fines del siglo XIX por Saussure. Bien. Está bien que aclares eso, pero esta pregunta va más referida a lo de Saussure. Dale. Pero está bien que aclares lo anterior, no, o sea, no es que está mal. ¿Qué me dijiste, Lau o Cami? Lo de método y objeto que le dijiste sincronía ahí. Su objeto, la lengua, y su método, la sincronía. Bueno, vamos con la pregunta 5. Disciplinas de la lingüística. Bien, cada uno me va a decir una disciplina y el objeto de estudio de esa disciplina. No se repiten, quiero que hablen todos, ¿bien? Yo digo, ¿Quién empieza? fonética, estudio de los sonidos de una lengua, son estudiados desde la articulación, acústica, historia y son comparadas. Bien. Yo tengo otra definición que si quieren se las digo para que puedan ver ahí aportar. Sonidos. En su realización concreta independientemente de la función que cumplen en la lengua. No sé si estuvieron en la clase de ayer, la profe un poco de eso explicó. Sí, sí. O sea, saben más o menos la diferencia entre fonética y fonología, es muy importante. También en Después hay logopeda otro lo ven. punto, Agus, que compara esas dos. Sí. Yo a las definiciones de cada una de estas disciplinas las puse con palabras, Bien. pero no sé si llegaron a estar bien. Sí, a ver, mientras que no diga completamente otra cosa, yo igual, mientras que ustedes leen sus definiciones, voy leyendo lo mío para que puedan comparar. Si quieren las escribo en el chat para que ustedes las lean, así no tengo que leerlas yo y pueden decir con otro punto. ¿No? Dicen si están bien o no. Bien. Capaz que redada. ¿Quién quiere explicar la disciplina de la fonología? ¿Alguien que no sea Lourdes? Yo. Dale. Fonología, estudio de los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de su función en una lengua. Dada la función de los diferentes sonidos, es siempre permitir la distinción de significado para quien hable o para quien escuche. Muy bien. Está bien, pero te faltó aclarar que el objeto de estudio son los fonemas. Y los Bien. fonemas sí son los sonidos funcionales que permiten distinguir entre una palabra y otra palabra. ¿Avanzamos? ¿Dudas? Yo tengo otra cosa, pero no entendí una parte igual de lo que puse. Yo puse fonología, estudia los fonemas, los sonidos funcionales, o sea, entre paréntesis, el campo de significado, se ocupa del acento, la entonación, el tono, se dice que realiza un estudio prosódico, pero no sé qué quise poner con estudio prosódico. Yo tengo como estudio prosódico el acento, la entonación y el tono. Pero no sé, lo tengo en un costadito. A ver, ¿qué significa esto? Vamos.
Fonología, estudio de los fonemas que permiten diferenciar entre una cosa u otra cosa. No es lo mismo a una palabra entonarla de una manera que entonarla de otra. Van a tener diferentes significados. No sé si me explico bien. Sí, me parece que Pero- uno de los ejemplos era, por ejemplo, por decir, ¿se escucha bien? O se escucha bien. O sea, como preguntar, Claro. o sea, como la entonación de yo preguntar, ¿escuchan bien? Se escucha bien. Claro, Como que porque decir esto que la hace entonación referencia cambia. al sonido. Entonces vos podés estar diciendo lo mismo, pero la entonación cambia como la intención de lo que se está diciendo. ¿Sí? Sí. Ahí iría el ejemplo de célebre que da siempre la profe. Célebre, célebre, Claro. célebre. Claro. Eso Depende del sería de sonido. acentuación, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a otra disciplina, morfología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la morfología? Los morfemas. Los morfemas. Bien. Con ánimo. ¿Quién quiere explicarlo? Los morfemas son las unidades mínimas de significación que componen la palabra y sus reglas de combinación también estudia. Bien. Los morfemas son unidades, esto sépenselo, son unidades mínimas no independientes y portadoras de significado. Bien. Puede ser la partecita que va adelante en una palabra que tiene un significado, o sea, es como una parte de la palabra. Decir, O a sea, ver, el prefijo, sufijo y eso. prefijo, sufijo, claro. Prefijos, sufijos. Ah. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero es una parte de la palabra que le va a dar un significado. Panadero, ponele Claro. un ejemplo. Ero Sí, todos los hace ejemplos que referencia da a la una profe. profesión. Exacto. Panadero, jardinero, ¿bien? Ese O por ero, ejemplo, cuando decíamos oportuno o inoportuno, ese in ya significaba algo. muy Y- bien. Claro. Apropiado, inapropiado, el in hace referencia a algo que es contrario, digamos. También tiene que ver la raíz nomás, ¿o no? La raíz de la palabra y el sufijo que se le añade. Tienen género y número. También estaba Sí. pensando en eso. Bueno, sí, esos son los morfemas, básicamente, digamos. Está muy Bien. relacionado a lo de la unidad 2. Pasamos a la lexicología. Sí, es la pregunta 5, Evelyn. ¿Quién me dice qué estudia la lexicología? ¿Cuál es el objeto de la lexicología? Las palabras. Muy bien. ¿Qué son las palabras? ¿Fonemas? Otro significado. Palabras. Unidades independientes. Bien. ¿Qué más? Que tienen un significado. Muy bien. Se pueden Acá ya no, intercambiar, o sea, pueden ir a un lugar a otro y siempre van a ser, tienen un mismo significado. acá volvemos a lo anterior. Morfemas son no independientes porque son parte de palabras. No podemos ponerla sola porque sola no significa nada. Ahora, la palabra sí tiene un significado y puede ser independiente. ¿Bien? Vamos a la disciplina de la sintaxis. ¿Cuál es el objeto de la sintaxis? La función de las palabras y sus posibles Las oraciones. combinaciones de oración. Muy bien, oraciones. ¿Qué vendrían a ser las oraciones? Yo tengo que su Enunciado. objeto es la Combinaciones de enunciado. palabras. Muy bien. Con sentido. Porque no es solamente decir computadora, ventilador, ropero, sino decir, hoy es un lindo día porque está soleado. Que haya una relación entre las palabras. No es solamente un listado de cosas que voy nombrando. ¿Bien? La semántica, ¿cuál es el objeto? Los signos lingüísticos. El Bien, significado. los textos. Bien, ¿y qué es los textos en la lengua? ¿Nadie lo tiene? Bien, Yo los tengo textos que están... son
elementos esenciales sin el cual una lengua no podría existir. Bien. Listo. Entonces, en síntesis, texto. Están llenos de significado y son elementos esenciales sin los que la lengua no podría existir. Seguimos. ¿La podemos Punto decir que 6. está compuesto por oraciones? Sí, las oraciones de palabras. Bien. Como que esto es una cadena, digamos. Claro. Palabras componen oraciones, oraciones componen textos. Exacto. Y si vamos un poquito más, en lo hablado, fonemas componen palabras, palabras, texto. Bien. Bien. Punto 6. Establezca las diferencias entre fonética y fonología, entre sonido y fonema. ¿Quién quiere decirme qué es la fonética? Ya estuvimos hablando un poquito, pero a lo mejor lo tienen mejor explicado. La fonética es la disciplina que estudia los sonidos, Bien. cómo se articulan y qué efecto acústico tiene, producción y cómo son percibidos desde el punto de vista evolutivo comparativo. Se encuentra en el plano del habla. Y tengo notado que los sonidos son unidades fónicas emitidas al hablar que no se realizan siempre de la misma manera ni pronunciados de igual forma por los hablantes. Muy bien. ¿Alguien quiere decir qué es la fonología y qué es un fonema? Yo tengo que es una disciplina que estudia los fonemas, que son los conjuntos de rasgos distintivos y opositivos que no tienen significado en sí mismos, pero permiten distinguir significado. Muy bien. Algo que les voy a decir para que les quede claro, que lo deben tener sí o sí. La fonética, bien, estudia los sonidos y está en el plano del habla. Eso anótenlo en rojo. Yo no sé si estará bien lo que yo puse, pero yo puse la fonética, estudia los sonidos del lenguaje en una enseñanza y aprendizaje. No sé si Sí, estará- lo de enseñanza y aprendizaje por ahí no abarca todo, pero lo que sí tenés que tener es que la fonética estudia sonidos y está en el plano del habla. Fonología estudia fonemas y está en el plano de la lengua. Eso, diferencienlo bien y anótenlo bien. Por ejemplo, la fonética está relacionada con la ubicación geográfica. Bien, claro. Por ejemplo, una palabra dicha por un cordobés suena de una manera, una palabra dicha por alguien que vive en Buenos Aires suena de otra manera, pero es lo mismo, no cambia el significado, la manera en que lo dice. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del plano de la fonología, cambia el significado. Un sonido diferente cambia el significado. Como decían recién el ejemplo que daba la profe, que no me acuerdo bien cuál era, lo quiero repetir. Célebre y celebre. Bueno, ese. Y puede ser, por ejemplo, perro y pero, ¿o no? Claro, cambia. Cuando se sustituye un fonema, Por ejemplo, en la fonética, decir perro y perro no cambia. Eso iba a decir. Ahora, O sea, la gente del norte dice perro y no pasa nada, se entiende que hacen referencia a un perro. bien, Pero en fonología no es lo mismo pero que perro. bien, me dijeron que repitiera. Fonética estudia sonido, está en el plano del habla. Fonología estudia fonemas, está en el plano de la lengua. Eso es lo máximo, o sea, lo mínimo que se tiene que saber de esto. Lo más importante. yo al principio me reconfundía porque como fonética tiene fone, entonces lo relacionaba con fonema y nada que ver y me costó un poco hasta que ya me lo aprendí y ya está. Sí, una vez que se lo aprenden no se lo olvidan más. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Qué estudia cada una de las interdisciplinas? Bueno, esto si lo quieren nombrar medio rápido. ¿Puedo empezar? Sí. Psicolingüística. Estudia la adquisición del lenguaje, la manera como se habla, las dificultades al hablar, relaciones entre pensamiento, comprensión y lenguaje. Bien. Neurolingüística. Estudia el lenguaje desde el punto de vista funcional, desde lo neurofuncional. Si alguien quiere seguir, ¿no?
¿Sigo? Si alguien Sí, más sí, quiere. sí. ¿Sí? Sociolingüística. Es el aspecto social de la lengua. Se ocupa de la variación de la lengua según los grupos culturales que la hablan, según el tiempo y el espacio de los cuales esas variaciones se registran. Ujú. Etnolingüística. La inserción del lenguaje, pensamiento, visión del mundo y conducta correspondiente a la cultura. Bien. Escuchen. Vamos a hacer así. Psicolingüística, se los voy a hacer simple para que lo entiendan. Todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y el lenguaje, cómo de nuestra cabeza podemos producir el lenguaje. ¿Mm? Bien, neurolingüística, todas las estructuras que tenemos en nuestro cerebro para poder producir el lenguaje. Entender, poder producir, o sea, yo estoy explicando esto porque dentro de mi cerebro hay estructuras trabajando para poder llevarlo a cabo. Después tenemos la sociolingüística, que se basa en la lingüística con las personas, cómo surge, cómo se va modificando de acuerdo al uso que le dan las personas. Etnolingüística, o también llamada antropología lingüística, estudia la inserción del lenguaje por una parte, y por otra parte, la cultura, el pensamiento, la visión del mundo, digamos. Esto es más filosófico, por así decirlo, lo que viene desde antes a cómo nosotros estamos usando ahora el lenguaje. Y algo que le faltó decir a su compañera es la lexicografía y la estilística. Si alguien lo tiene y lo quiere leer rápido. ¿Eso no estaba en las disciplinas? No, no estaba, creo. Son otras disciplinas. La profe nos había dicho que no lo tomara como parte de Ah, la bien. disciplina. Yo No la tengo sé. a estilista. Puede ser. Yo también Solo que no la leí. O sea, ella me parece, si no mal no recuerdo, que una clase dijo que eso, o sea, que eran parte de las interdisciplinas. O sea, que... Claro, lingüística del texto y estilista me parece que dijo. Yo La las tengo igual. lexicografía Creo y que eso que había dicho la profe era de la pragmática y la lingüística del texto. bueno, pero a ver, son otras no son interdisciplinas de la lingüística, pero son otras disciplinas relacionadas que también está bueno que lo sepan. Bien, no sé si se lo van a tomar, pero aunque sea mínimo, ¿qué es la lexicografía y la estilística? ¿Alguien lo sabe? La estilística estudia el estilo lingüístico, la forma de escribir y el tipo de expresión oral y escrita. Bien, esto ya no estaría dentro de la ciencia del lenguaje, pero sí de la ciencia literaria. Es como la profe decía, lo bello de la escritura. Bien. Y la lexicografía estudia técnicas de confección de diccionarios. Es como más algo reglamentario, lo normativo de la lengua. Pero bueno, lo pasamos rápido, eso es como para que tengan una noción del significado de esas palabras. ¿Puede ser que faltó macrolingüística? Sí. Bueno, ¿las quieren nombrar? Creo que esa, la que la profe dijo que no la tomaba. Como interdisciplina no, es un tipo de lingüística, sí. Pero si la quieren nombrar para que los compañeros la anoten, la sepan. ¿La estilística sería una disciplina de la lingüística o no? No es una interdisciplina, es otra disciplina, no está dentro de la lingüística, pero sí es otra disciplina que puede relacionarse. De esa forma. Claro, se relaciona con las otras, con las disciplinas. La ¿E inter estilística y con la las dos? lexicografía. ¿Con las dos se relaciona, digo, con las inter y con las disciplinas? Con la ¿O lingüística. con las inter? Ah, bueno, claro, claro. Bien, interdisciplinas repasamos, son 4. Psicolingüística, etnolingüística, neurolingüística y sociolingüística. Esas son las 4 interdisciplinas, para que no se arme lío. ¿Bien? Lexicografía y estilística, 2 disciplinas aparte que tienen algo de relación con la lingüística. Pero no ¿Y son... la macrolingüística qué es? Es un tipo de lingüística. Pero no está acá adentro, ¿bien? Bueno, la 8 es sistematiza en un cuadro todo lo que venimos viendo, que bueno, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, todo lo que estuvimos viendo, si ustedes lo quieren para estudiarlo, lo hacen en un cuadro, si no lo estudian ahí, ya ahí nada más. Yo puse el cuadrito que puso la profe. Bueno, Está bien, porque básicamente es lo mismo, digamos, pero...
Bien. Agus, ¿querés empezar por la primera parte de la unidad 2? Así podés dar un poco de lo tuyo. Dale, sí, no hay drama. Ahí busco, acá está el cuestionario. Bueno. A ver. O sea, en realidad como prefieran, por ahí prefieren seguir con la 1, a mí no me molesta. ¿Ya están cansados? A ver, Para no mezclarles tanto. el número siguen casi todos. ¿La 1 no está terminada o no? No, faltan varias, o sea, falta la guía de Martinet, por ejemplo. Esta es la primera guía de la unidad 1. La completamos, ya está todo bien. Pero no, yo diría que terminemos de última la unidad 1, aunque sea. Bueno. Y vemos si después quieren hacerlo otro día o ver qué onda la unidad 2. Se estira un poco, pero bueno, no importa. O sea, Está bueno porque vamos sacando todas las dudas. Claro, mientras a ustedes les sirva, chicos, o sea, nosotros estamos... Sí, me está sirviendo, la verdad. No sabemos si ustedes en mi están caso muy me está sirviendo. No, A mí también. yo estoy recompletando mi guía, así que les estoy agradeciendo porque estoy entendiendo un montón de cosas, así que la verdad. Bueno, respondiendo a la pregunta de Camila en el chat, sí, sería un morfema, digamos. O sea, es bilateral, digamos. Significa 2. Exacto. Bueno, vamos al cuestionario 2 de André Martinet. ¿Bien? ¿Ubicados? ¿Tienen la guía a mano? Sí. Sí. Bueno, a ver, acá tengo mis apuntes sobre el tema, por las dudas. Empezamos. Ubique Martinet en la escuela estructuralista correspondiente. Si hablamos de Martinet, ¿en qué escuela está involucrado? ¿La escuela de Praga? Es una escuela postestructuralista, la escuela de Praga. Anótenlo si quieren, como para sumar. La de Praga es la que no sigue exactamente los postulados de Saussure, ¿no? Claro, los postulados de Saussure decía que eran muy rígidos, entonces la escuela de Praga como que es postestructuralista, no es estructuralista puramente. Bien, esta pregunta es fácil, seguimos con la otra, así vamos rapidito. Disculpa, Zoe, o sea, decir que es una corriente funcionalista está mal. No, pero si te preguntan, vos tenés que decir la escuela de Praga. Es lo que diferencia, Martínez. Bien, gracias. De nada. Bien, definición de lingüística según Martínez, explicarla y el criterio empleado para explicar la definición. ¿Quién quiere leer eso? Yo. Espera, porque lo tengo mal, creo. No sigue los postulados de la escuela de Saussure. Claro. Está bien. La tenía mal. Como que, a ver, se basa más o menos lo mismo, pero no tan rígido como lo implementaba Saussure. Sí, bien. Bien. Bueno, ¿qué es la lingüística según Martinet? ¿Quién quiere explicarlo, leerlo? Yo, Martinet define la lingüística como el estudio científico del lenguaje humano. Él explica que es científico porque se opone a lo prescripto, ya que se basa en la observación de los hechos y no en el carácter normativo o prescriptivo. Es decir, que se niega o abstiene a dar normas de corrección. Entonces su criterio para definir la lingüística se basa en la oposición de términos. Muy bien. A ver, es como veníamos diciendo recién, no hay algo correcto o incorrecto para él. O algo que sea de una manera y se tiene que cumplir de esa manera para ser correcto. Es como más otra cosa. Se basa en lo mismo, pero no de esa manera, como se hacía antes con Saussure. ¿Bien? Y cuando la profe hace referencia a los sistemas, por ejemplo, ¿eso hace referencia a Saussure o no sé cómo se dice? Norma, hablar del tema. ¿De eso estás hablando? Bueno, ya en un segundito pasamos a eso, así que si quieres esperar. Bueno. Dale. Bien. Una duda, perdón. Sí. ¿Qué sería el criterio empleado para explicar la definición? Lo que decía, que se basa en la observación de hechos y no en el carácter normativo. Ah, bien. En la oposición de términos, digamos. Claro. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Carácter vocal del lenguaje.
¿Quién lo quiere explicar? Que sea otra persona que no haya hablado. ¿Alguien? ¿Querés que lo lea, Zoe? Bueno. Es la facultad que tienen los hombres de entenderse por medio de signos vocales. Se aprende a hablar antes de leer. La escritura es un hecho posterior y la lingüística la tiene en cuenta cuando los hechos de grafía influyen en la forma de los signos vocales. Bien, a ver. Entonces, carácter vocal del lenguaje. ¿A qué se refiere? Al habla. Es algo que es lo primero que adquirimos del lenguaje, por así decirlo. Lo primero que ponemos en práctica. Primero aprendemos a hablar. Después vamos adquiriendo de a poco la escritura. Por eso se dice que es como lo más importante. Es más, como hablábamos con el profe Tete en la otra clase, el carácter vocal, en algunas comunidades solamente había carácter vocal, no se escribía. Entonces de ahí la importancia del carácter vocal, del lenguaje. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bien, pasamos a la 4. ¿Las lenguas son nomenclaturas? Esta es una pregunta de parcial. Leo No. si querés. Dale. No. ¿Tenés el micrófono? Sí, apagado? ahí. Las lenguas son nomenclatura debido a que cada comunidad usa la lengua de manera y las interpreta de una forma diferente. Las lenguas no son nomenclaturas. ¿Dijiste? No escuché bien. Te faltó el no, me parece. No son Sí, nomenclatura. no son. A ver, ¿qué es una nomenclatura? Una lista de palabras con significado. ¿Bien? Entonces, ¿por qué la lengua no es una nomenclatura? Porque como bien decían hace un rato, una palabra puede significar una cosa en un lugar y puede tener un significado totalmente diferente en otro lugar. Ro envió los videos, ¿se acuerdan, chicas? Ayer mandó unos videos Sí, al grupo. Bueno, bueno, esos sí. videos son espectaculares para esta situación, digamos. O sea, no son una nomenclatura porque no es que una palabra significa una sola cosa y listo. O sea, puede ser, según el contexto en el que se use y eso, según la comunidad, tiene distintos significados. Bien, que quede claro, la lengua no es una nomenclatura, porque es una pregunta que les van a tomar seguramente. ¿Sí? Así que le hacen un cartel, lo anotan en grande, lo subrayan, lo tienen en cuenta. Nos hacen desarrollar, ¿no? No, O sea, en es algunas múltiple partes. No, Ah, listo, listo. Multiple choice. ¿Son muy largas las preguntas o sí, las respuestas? ¿Cuántas son más o menos? Ay, ay, ay. La verdad que ni me acuerdo cuántas son, pero a ver. Creo, si no me equivoco, que eran más o menos 25 preguntas por ahí el año pasado. ¿Pero es completar o es un No, o sea, es múltiple choice. Ah, Vos bien. tenés que la pregunta, opciones y responder. Listo. Eso ¿Y sería. cuántos minutos tenemos? Ah, no sabemos tanto, chicas. Eso lo comunicará la profe antes. No, Sí, la profe creo que no dice el tiempo, la profe de lingüística, pero no se preocupen que van a tener el tiempo para resolver. A ver, si ustedes tienen las guías completas, más este repaso, y después le pegan una leída varias veces, no sé, están súper bien para el parcial, ¿bien? Por eso es la importancia de que ustedes tienen estas clases, para despejarse todas las dudas y todo. A ver, no es difícil, pero tienen que entenderlo, ¿bien? Muchas gracias, chicas. La verdad que a mí por lo menos me está re sirviendo. No sabía cómo estudiarla y esto me está sirviendo un montón. Yo estaba De re nada. perdida con esta materia. Se nos está haciendo medio extenso, pero bueno, mientras que les sirva no hay problema. Ni No, yo ni está aún bien. tenemos clases hoy, así que... Si ustedes pueden seguir, yo me quedo. Está re Bien. interesante. Zoe, me voy Sí. un segundo, me tocaron el timbre del Sí, departamento. hago. No vuelvo. Total tenemos para rato. Sí, no hay drama, no sé que se vayan. Dale, anda, tranqui. Bien, a ver en qué nos quedamos. Acá, las 5. ¿Cuáles son? Sí. Una duda, antes que pasemos a la... Ujú. No escucho. Ahora sí, despacito, pero escucho. Que no sé si está en alguna de las preguntas el tercer postulado de Martinet, que no lo entendí. A ver, para. Acá tenemos los postulados de la 8. Si querés esperar y si ves que no te saco la duda, me preguntas en ese momento. ¿Querés? Ah, bien, es que como dijimos, como uno de los postulados es lo de la nomenclatura, pensé que... Dale. Dale, gracias.
volvemos ahí y cualquier cosa me vuelves a preguntar. Bien, ¿cuáles son las funciones del lenguaje según Martinet? ¿Y cuál es la prioritaria? ¿Alguien que lo tenga lo quiera decir? ¿Puedo? Sí. No sé si. Las funciones del lenguaje según Martinet son soporte del pensamiento, función estética y medio de expresión del pensamiento, y también la instrumental. La función prioritaria de la lengua es ser instrumento de comunicación. Muy bien. Entonces, la función prioritaria y esencial de la lengua es ser instrumento de comunicación, que apunta a la comprensión mutua. Y después tenemos, como bien dijo, soporte del pensamiento, medio de expresión de sentimientos y función estética. Pero ¿cuál, si yo les hago la pregunta, cuál es la función prioritaria que me responden? Instrumento de comunicación, ser Bien. instrumento de comunicación. Respecto al cuadro de las funciones del lenguaje, ¿es necesario aprenderlo bien? Esa parte creo que está más adelante, pero sí, sí tienen que saberlo. Aunque sea saber diferenciar con un ejemplo cuando un texto es apelativo, cuando es poético, ¿bien? Características léxicas y gramaticales, por ejemplo, empleo de la tercera persona, todo eso también. Eso te iba a decir. No sé, pero puede que por ahí diga en cuál de las funciones es esencial o se refiere más al oyente. Y vos tenés que entender, haber estudiado para saber en cuál de esas funciones se hace más referencia o se tiene más en cuenta al oyente, por ejemplo. Sí, ella dijo que iba a poner como ejemplos, podía ser. Bien, ahora repito, Luz. La esencial y prioritaria, instrumento de comunicación. Las demás son soporte de pensamiento, medio de expresión de sentimientos y la función estética. ¿Queda claro? Bien, vamos con las 6. Bueno, como sabemos, hay dos articulaciones del lenguaje. La primera articulación y la segunda articulación. Vamos en la pregunta 6 por la primera, en la 7 por la segunda. ¿Qué se entiende por primera articulación del lenguaje para ustedes? Que pudieron anotar. Cuando se descompone en unidades mínimas, que serían Bien. los monemas en este caso. Bien. Que Los se va- monemas son las unidades mínimas con significado. Entonces, como Bien. dice la primera articulación, un enunciado o una expresión se descompone en unidades mínimas, que serían los monemas. ¿Qué más tenés? ¿Un ejemplo de monema me podés dar, por ejemplo? Bien, espera que completo y te doy, ¿sí? Pensé que iba a decir algo más. Los monemas constituyen una lista abierta. Sí, Bien. Yo tengo más. Los monemas, como dijimos, son unidades mínimas con significado. Como habíamos dicho de los sufijos, los prefijos hace un ratito, a la que me Pero preguntó. ¿por qué recibe el nombre de monema y no de morfema? Porque son monemas. No hay. Porque tienen casi la misma función, digamos. Pueden estar al comienzo, al final, pero es diferente. Pero una carece de significado y la otra tiene significado. Ambas son unidades mínimas con significado. A ver, espera. Me hicieron. Digamos que son lo mismo. ¿Ah? Son lo mismo, pero cambia el nombre. Según Martínez son monemas y bueno, lo que nosotros vimos son morfemas. Bien. Pero los monemas forman una lista abierta. Los monemas forman una lista abierta. Ambas son unidades mínimas con significado. Sí, que constan de significado y significante. Es como decíamos de los morfemas. Pero al hablar de la segunda articulación del lenguaje nos referimos a monemas. Bien, cuando hablábamos de la morfología, nos referimos a morfemas. Cuando hablamos de primera articulación del lenguaje, nos referimos a monemas. Bien. Ambas unidades mínimas con significado. O sea, que los fonemas tienen significado. Estamos hablando de morfemas y monemas.
no fonemas. Ah, ¿Bien? Bueno, No entremos porque ya nos confundimos mucho con eso. fonemas, otra cuestión. Morfemas, morfología. Monemas, dentro de la primera articulación de Martínez. Ambas significan unidad mínima con significado. ¿Bien? ¿Les queda claro? Sí, sabes. Ahí me da. Bueno, cualquier cosa me vuelven a preguntar por el grupo cuando se sienten a estudiar. Lo que yo no entendí mucho, y si podés explicar, es lo de la economía. O sea, lo noté, digamos, Bien, que en ahora un voy. mismo monema pueden formar Ahora- parte de otros enunciados, pero no lo entiendo muy bien eso de la economía. Déjenme cerrar con lo que es la primera articulación y vamos a la economía. te hago una consulta nomás. O sea, Vale. tanto los monemas como los morfemas tienen significado, pero no son no son independientes. No, porque como dijimos, son parte de una palabra. Solitos no significan nada. Cuando están dentro de la palabra, cobran significado. Gracias. Bien. Ahora vamos. Primera articulación del lenguaje. Enunciado o expresión se descompone en unidades mínimas, que serían los monemas. Que constan estos monemas de parte de significado y significante, que sería que abarcan la totalidad del signo lingüístico. ¿Qué es significado y qué es significante? Eso lo saben, ¿verdad? A ver quién lo dice. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo es No, yo me confundo. Que el monema abarca la totalidad del signo lingüístico. A ver, totalidad del signo lingüístico se refiere al significado de una palabra y al significante. Ah, el significante sería la imagen acústica. Bien, digamos, los fonemas. Eso es y muy el técnico. significado. ¿Cómo lo traemos para explicarle a las chicas? Por Claro, ejemplo, perdón, yo me tengo- corto 2 segundos. Sáquense un poco el concepto de imagen acústica. O sea, está bien, pero es muy técnico y a lo mejor imagen los confunde con una foto, en serio. Entonces, por ahí, por eso se confunde el significado del significante. Digamos que es como la palabra deletreada. ¿me ven acá? A lo escribirme ahí medio. Esto que se ve acá es el significante. Una palabra escrita, o bueno, puede ser bien oral, es el significante. Ahora, si yo digo instrumento que sirve para escribir, es el significado de esta palabra. ¿Bien? ¿Me entiende? Sí, sí. Lapicera, si yo digo lapicera, es el Ahora sí. significante. Es lo Entonces, que- la definición de lapicera sería el significado. Claro. Y la palabra lapicera Claro. en sí, el significado. Exacto. El concepto es el significado. Ahora sí. Y O el sea que no significante tiene nada es que el ver. escrito. ¿Cómo? No tiene nada que ver entonces cuando en una foto nos ponen significado y nos ponen el dibujito de la lapicera, por ejemplo. Es que sigue siendo la imagen, la lapicera. Esto es el significante. Significante. ¿Bien? Puede ser la imagen, puede ser yo diciendo la palabra lapicera, puede ser escrito como está acá. Es lo que se viene a la mente, digamos, de Bien, esa la palabra. imagen acústica, de la que palabra. vos al escucharlo te imaginas la lapicera. O como bien yo Claro. te muestro la cara de la lapicera, es el significante. Ahora, si yo te digo instrumento que utiliza tinta, puede ser de diferentes colores, ahí ya pasa a ser el significado de esto. ¿Bien? O, por ejemplo, cuando yo buscaba en internet, que se me hizo una reconfusión, vos, por ejemplo, buscabas el significado y te aparecía la imagen de un gatito. ¿Está bien que se represente así o está mal? Significante puede ser. Significado no. Significado. No, significado es, por ejemplo, un mamífero de 4 patas, es mascota. ¿Bien? Por ahí si tienen alguna duda y se confunden mucho, pregunten por el grupo o a mí o a las chicas por privado y traten de no buscar en internet. ¿Sí? Porque por ahí se les hace más lío y era algo simple que se resolvía en 2 segundos. Chicas, tengo una pregunta. ¿Nosotros vamos a terminar de ver esta unidad y pasamos a la otra o ya termina? Capaz que para que no se haga tan extenso, veamos de hacerlo en otro momento. Hoy ustedes tienen Dale. algo. Sí, yo me tenía que ir por eso.
Ahora No, ya. lo más No, probable es terminamos que- esto y me voy. Claro, lo más probable es que lo dejemos para otro día, pues si no va a ser muy larga la clase. Dale, sí, mejor. Dale, bien. Ahora vamos a la razón de economía de la primera articulación. ¿Alguien lo quiere leer? Yo tengo que radica en que un mismo monema puede formar parte de varios enunciados. ¿Esa en cuál está? Porque yo no entendía eso. Primera articulación. Lo que estábamos hablando recién. La 6 sería. Sí, sería la raíz de la palabra que puede dar distintos significados. Claro, bien. Yo A ver, por sí, te escucho. puse, por ejemplo, baila, bailamos, bailo, donde la economía sería bail, Muy puede ser. bien. Exacto. Bail. Digamos que es la parte que más se repite o que puede formar más combinaciones. Es la parte que se mantiene, digamos. Que gracias a eso, vos, acá los ejemplos de la profe es tomo, tomas. Entonces, tom se mantiene. Vos le cambias la O por as, entonces estás como economizando, digamos. Claro, la razón de economía es que se usa una parte en varias palabras. Lo que se repite, digamos. Claro, ¿entienden? La razón de economía de la primera articulación. Ahora sí, ahora te Y yo no me acuerdo. La profe en una clase dio que puede ser tanto la primera parte como la última. Por Eso iba. A ver, se puede hacer la raíz, como decían, tomo, sería tom, toma, o bien se puede hacer en la desinencia, que es la última parte. Por ejemplo, cuando usamos la A para referirnos a cosas en sentido femenino. También había dado ejemplos de las palabras terminadas en ero, que designaban una acción, por ejemplo, Bien, volvemos. carpintero, zapatero, Una se sola mantiene letra el ero. también puede ser. ¿Cómo? Una sola letra, como por ejemplo referirnos a todo lo en femenino o a todo lo en masculino. Claro. ¿Puede ser también? O por ejemplo, cuando le agregamos S a las cosas colectivas, Bien. puede ser en la raíz o en la desinencia. Anoten eso. No me acuerdo, pero cuando ella decía gato y gata, ¿era que no había economía? ¿O sí? Sí. Hay economía en gat. Claro, el Yo gat digo, lo gata. mantenés. Explicamos. No. O Y sea, por el gato ejemplo, se mantiene y vos pones gata, gato, gatos, en plural también puede ser. O sea, el gat se mantiene, sería ahí. Economía. ¿La desinencia se Por daría en ejemplo- los sustantivos? ¿Cómo? ¿La desinencia se daría en los sustantivos? Y puede darse en varias palabras, no hace falta que sean sustantivos nada más. Por ejemplo, no sé, creo que Ero hace referencia a un trabajo, a una profesión. Eso tenemos que saberlo, por ejemplo, que Ero hace referencia a una profesión, después, no sé, creo que otra palabra hacía referencia a Y tenés que darte cuenta cuando hay economía o cuando las palabras son iguales o tienen una terminación igual. Pasa que esto lo van a ver en la clase que viene con las otras chicas, por eso no me quiero meter tanto en el tema, pero no hace falta que vos sepas qué es porque es una profesión, pero sí tenés que darte cuenta cuando tienen inmutabilidad, creo que era. ¿Agus? Sí, o sea, por ejemplo, la profe les va a poner en un ejercicio cuáles son las palabras que están relacionadas y te pone jardinero, cocinero y no sé, césped. En lo de Tenés que dar sentido y cuenta, forma. claro, que césped no tiene nada que ver con jardinero y cocinero, digamos, porque las dos hacen referencia a una profesión. Por más que un jardinero y un cocinero no hagan lo mismo, son dos profesiones. Eso, pero como dice Zoe, Digamos después... que no está lo asociativo, que después vemos, que ella dijo que podemos decir una palabra de forma y asociar otras y así. Digamos que no se está cumpliendo eso y no está la economía presente tampoco. Bien. Eso se ve después, más Para adelante. sintetizar, Pero en jardinero, por ejemplo, y cocinero que termina en enero, ¿no habría ahí una razón de economía? Sí, ahí sí. Bien. Sí, Pero y entonces, eso por ejemplo, también pone tiene que ver jardinero, con cocinero, césped. Césped no tiene nada que ver Ajá, con... claro. Y eso se relaciona también con la mutabilidad e inmutabilidad. Claro, pero es como le decimos, eso es tema de la
unidad 3 y 4, por eso no queremos Sí, como está bien. entrarnos en el tema. Para repasar, razón de economía lingüística puede ser en la raíz, por ejemplo, gato, gata, gatos, o en la desinencia, gata, perra, qué sé yo. ¿Entienden? Como Sí. que en la raíz se repite la primera parte, desinencia la última. Bien. No hay economía, por ejemplo, cuando hacemos referencia a una vaca y a un toro. Porque si fuera vaca, vaco, por ejemplo, sí, pero no se dice vaco, se dice toro, entonces ahí ya no hay economía lingüística. O yerno y nuera, no se dice nuera y nuero, que hay economía en la raíz. Cambia directamente toda la palabra, entonces ya no hay más economía. ¿Se entiende? Sí, chicas. Bueno, pasamos a la 7. Segunda articulación del lenguaje, ¿quién quiere leerla? Yo leo. Sí. Se entiende por segunda articulación al significante de un enunciado. Sus unidades son mínimas, distintivas y opositivas. No poseen un significado, pero permiten que se distingan significados, que reciben el nombre de fonemas. Constituyen una lista cerrada. Bien. Bueno, acá, como antes, no era algo que tenía un significado dentro de la palabra. Esto son unidades mínimas que distinguen a una cosa de la otra. No es como antes que se podía repetir lo mismo para hacer referencia a un sexo, por ejemplo, femenino, sino que es un fonema de una lista cerrada que hace que sean palabras diferentes. Agus, no sé si quieres dar un ejemplo de esto, soy medio mala con los ejemplos. O sea, yo lo que tengo de segunda articulación es que básicamente, o sea, lo que dijiste, es una lista cerrada con un número determinado de fonemas que se pueden realizar todas las combinaciones posibles y en el español son 24. Eso. Hola, Benja. Hermoso. Perdón, Bueno, chicas, recién se levanta y bueno. Digamos que es como la clasificación del fonema. Sola. ¿cómo? Escuchen. Que es como el significado de fonema. En solas no significa A nada, ver. pero ya en conjunto, Exacto, o en sea, el otra fonema en sí palabra. no tiene un significado. Vos ves uno solo aislado y no significa nada. Eso sería básicamente la segunda articulación, digamos. La segunda articulación son fonemas. Dice, implica solo el significante del enunciado, solo un número determinado de fonemas, que son 24, son todas las letras del abecedario, por así decirlo. ¿Bien? Que se pueden mezclar formando palabras. Entonces, un ejemplo sería cualquier letra del abecedario. No, esos son los fonemas que constituyen las palabras de la segunda articulación. Entonces sería cualquier palabra. Cualquier palabra que no cumpla, obviamente, la primera articulación. Ayer vimos eso, que no hay que confundir las letras con los fonemas, porque una letra no puede sonar igual por ahí. Bueno, eso decía por eso, como el abecedario. A, B, C, decir eso. O casa. ¿Bien? Digamos que es el sonido y la letra, digamos, lo escrito, sí. Y son una lista cerrada porque solamente integra el abecedario. Claro, porque son 24. O sea, es la disponibilidad que vos tenés en el español, es esa, no hay más. Por ejemplo, no sé, en inglés la ñ no se usa y nosotros sí, entonces su lista cerrada es diferente. En la primera articulación está la totalidad del signo, o sea, el significado y el significante, y en la segunda solo el significante. Bien. Exactamente. Vayan notando, si pueden hacer un cuadrito con diferencias, estaría buenísimo. Sí, hay uno en el aula. Que uno es lista cerrada, el otro lista abierta, que en uno están los fonemas y en el otro los monemas o morfemas. ¿Sí? Monemas y morfemas lo mismo, acuérdense. Unidad mínima con significado. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la lengua según Martinet? Y los postulados básicos en su teoría de la concepción de la lengua.
La lengua es un instrumento de comunicación, tengo anotado yo, Bien. según Martínez. Y sus postulados básicos son: la experiencia humana se analiza de modo diferente en cada comunidad, en unidades semánticas y expresión fónica, los fonemas. ¿Los? Eh, ¿Los qué? Los Los fonemas. monemas. Monemas, sí. Monemas. Leí mal, perdón. Sí. En cada comunidad, bueno. Esta a su vez se articula en unidades distintivas y sucesivas, los fonemas. Bien. A ver, les leo la síntesis que deben tener todos bien completa para que lo anoten y se fijen si tienen así o les falta agregar algo. Según Martínez, la lengua es un instrumento de comunicación, tiene un carácter funcional, con arreglo al cual la experiencia humana se analiza de modo diferente en cada comunidad, ya que las lenguas no son nomenclaturas, como decíamos recién con Agus. Cada comunidad tiene significado diferente de la misma palabra. En unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión fónica. Los monemas de la primera articulación y la expresión fónica se articula a su vez en unidades distintivas y sucesivas, los fonemas, en un número determinado de cada lengua, como decíamos en la segunda articulación. Bien, tener ese concepto escrito claro así. ¿Pudieron llegar a escribir? ¿Puedes volverlo a repetir? Dale, ¿quieren que se los escriba? De O última, el eso profe lo dio en lo que, en, sí, uno de los creo que el resumen de la profe está exactamente porque yo lo tengo anotado igual. en uno de los archivos la profe está. Sí, sí, se le puede escribir de nuevo. Si le puede escribir, sí, de 10 sería. Sí, por Dale. Los postulados serían la Si primera. querés lo escribo, Zoe, porque lo tengo. Bueno, me haréis un favor grandísimo. Los postulados serían la primera articulación y la segunda. Claro, bien. Sí. Para ver si tengo todo bien los postulados, O sea, en en realidad realidad son solo postulados 4. son El carácter funcional, exacto, que las lenguas la no lengua y son las articulaciones. nomenclatura y las articulaciones, exacto. Esos son como las cosas en las que él se basa en su escuela y todo, y se aplican a este concepto como para entenderlo de una forma más general, digamos. Ya todo lo vimos por separado, ahora lo juntamos en un solo concepto, que sería el concepto de lengua según Martínez. Bien, sí. Las articulaciones están dentro de los postulados básicos. Ahí Guadalupe que escribió, ahí lo escribe, no sé si Karen, quién era, que había dicho, lo escribe en el chat. Si queda duda, después Guadalupe lo pregunta. Bien, pasamos a los ejercicios de funciones del lenguaje, esto más rápido, y vamos terminando ya. A ver, bueno. ¿Quién quiere leer esto que escribí acá? Alguien lo tiene que ver. No leo. Leo. Bueno. Léelo vos, Maru. Bueno. Siempre que empleamos el lenguaje lo hacemos con una intención determinada. A veces queremos convencer, otras conmover, o simplemente informar sobre algún tema. Según cuál sea esa intención o finalidad, en el momento comunicativo tendrá especial importancia y prevalencia un elemento o varios de la comunicación. Bien, seguí. ¿Yo? Sí. El lenguaje se adapta a las intenciones de los hablantes y cada uno de los 6 factores o elementos que componen el circuito de la comunicación, emisor o locutor, receptor o locutario, referente, mensaje, código canal, determina una función del lenguaje diferente. Por lo común, en un mismo mensaje verbal, ya sea oral o escrito, coexisten varias funciones, pero siempre están presentes en distintos grados, en un orden jerárquico, por lo que es posible identificar el predominio de una función por sobre las demás. Entre estas funciones podemos distinguir la expresiva, la apelativa, la informativa y la poética. Bien, hago un paréntesis acá. ¿Hay otras funciones? Hay otras funciones. Estas son las que vamos a trabajar nosotros ahora. ¿Bien? Bueno, y acá como decía, nosotros no vamos a ponernos a explicar el cuadro de las funciones porque es algo que ya lo han visto con la profe o que lo tienen ustedes el material para estudiarlo. Lo que sí vamos a hacer va a ser leer los ejercicios, ver qué función está dentro y que cada uno de ustedes pueda explicar más o menos por qué está esa función y no otra, ¿sí?
Lo importante, chicos, es que tengan siempre presente que puede haber dos funciones dentro del mismo texto, porque la profe hace hincapié en eso. Por ahí en el examen pone un texto y vos tenés que poner cuál es la que predomina y cuál es la secundaria. Pero las dos. Acá estamos. Primer consigna. Indique en los siguientes textos la función del lenguaje que prevalece. Solo una pide en este enunciado, ¿sí? La que prevalece. Bien. ¿Quién lee el primer texto? Yo leo. Vale. Si usted quiere tener una escuela en condiciones, Te escucho bajo, Lourdes. No te escucho bien. Perdón. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Si usted quiere tener una escuela en condiciones a donde concurran sus hijos, si usted quiere soluciones para el problema de los niños de la calle, si usted quiere hacer algo en favor de los niños, no cierre los ojos. En estas elecciones, investigue qué candidato hará algo en favor de los niños, ya que ellos no votan. Vote por ellos. UNICEF Argentina. Bien. A ver, para ustedes, este texto, ¿qué función tiene como prioritaria? Apelativa. Apelativa. A ver, y si ustedes dicen, ¿por qué apelativa? ¿Y por qué no? Porque trata de influir en el receptor. Tiene un modo imperativo, ¿bien? De querer llegar a la otra persona, de influirle, de meterse en su pensamiento, por así decirlo. Y utiliza la segunda persona. Dos características de la función apelativa. ¿Ven? Porque deben saber más o menos lo que dice el cuadrito. Porque por ahí están medio confusos y ustedes dicen, usa la segunda persona. Tiene modo imperativo. Puede ser apelativo. ¿Bien? Ahí está la respuesta. Bien. ¿Quién lee ese? Yo leo. Bueno. Discoloro, adjetivo, aplicase a las hojas cuyas dos caras son de distinto color. Muy bien. ¿Qué función del lenguaje hay acá? Informativa. Muy bien. ¿Por qué? Fácil. Porque está dando un significado. Sí, porque es textualmente extraído de un diccionario. Es el significado, te está informando el significado de esa palabra. ¿Bien? Pregunta tonta, ¿qué es bot? No sé. No sabemos. No sé, pero no es necesario, ¿entienden esas cosas? No, pero nunca lo había leído, por eso no. ¿De dónde salió? Bien. Texto 3. ¿Quién lee? Lo leo si quieren. Dale. El conquistador se vio a sí mismo, como si tuviera una máscara sin identidad, embebido con imágenes de fantasmas. El horror se derramaba en ríos rojos de sangre, oscura y espesa entre el verde esmeralda de una selva. El aire de pronto se volvió perfumado y la esperanza renació, ingenua en el corazón de la joven, casi brincando y palpitante como potrillo desbocado. Para ustedes, ¿cuál es la función que prevalece en este texto? Poética. Poética. ¿Por qué poética? Porque encontramos metáforas y está la función estética. ¿Bien? Chicas, acá estaba justo leyendo el cuadro en poética para revisar y dice vocabulario plurívoco. ¿Qué sería plurívoco? Todo este tipo de palabras. ¿Ok? Por ejemplo, el conquistador se vio a sí mismo. ¿Eso es posible? ¿Verse como de afuera, como si fueras otra persona? No. Esto es una metáfora. Entonces ahí nos damos cuenta que es la función poética. ¿Y por qué no expresiva? Porque la expresiva habla de tus sentimientos, de tus emociones, como si vos estuvieras escribiendo en tu diario íntimo. Y acá dice, el conquistador se vio a sí mismo. Bueno, escribís eso de tu persona, ¿entienden?
no así, sería diferente. Sería primera persona, la expresiva. Claro. Habla de tus emociones expresas, ¿bien? Para Maca, plurívoco sería como que cada persona puede imaginarlo diferente. O sea, vos al informativo lees la definición y es eso, no hay interpretaciones diferentes. En cambio, la poesía, a lo mejor dice ríos rojos de sangre y uno se imagina una cosa, otro se imagina otra. Es como más ambiguo. Al usar metáforas, se abre a esta posibilidad. A la libre interpretación de cada uno. Exactamente. Bien. Gracias. Poética. Texto 4, lo leo yo, ustedes me dicen qué función. Escribe al costado de cada párrafo una oración que sintetice su contenido y luego elabora con ellas el resumen del texto. ¿Qué función del lenguaje prevalece en este texto? Informativa. La Apelativa. Apelativa. Apelativa, muy bien. ¿Por qué apelativa? Porque yo les estoy diciendo qué es lo que ustedes deben hacer. Obligando a trabajar. Claro, es una consigna. Dice, prevalece al receptor. Porque yo le estoy hablando a la persona, a otra persona. Lo que intento hacer es influir al receptor para que escriba al costado de cada párrafo una oración que sintetice su contenido y luego elabore el resumen del texto. ¿Bien? Texto 5. ¿Quién lee? Estoy harta de esperar. No, dale, sí. Estoy harta de esperar el colectivo en una parada con colas interminables. Nadie controla la frecuencia ni se ocupa del mantenimiento de los vehículos. Ojalá con el cambio de autoridades mejore el servicio. Bien, una queja en Facebook. Expresiva. Y es desiderativa, digamos, quiere una parte desiderativa donde expresa un Es un deseo. reclamo, una queja que estoy haciendo y estoy diciendo, ¿cómo me siento? Me siento harta, porque estoy esperando el colectivo en una parada que tiene colas interminables, ¿bien? Estoy diciendo qué es lo que me pasa a mí con esta situación. Bien, ahora hay que poner la función que prevalece y la función secundaria. Bien, leo y me dicen la función que prevalece y la secundaria. Cómodos, confiables, livianos, muy seguros, diseños exclusivos y fantásticos que incluyen marcos indeformables, como para no amarlos. Samsonite, equipaje en todos los idiomas. Bien, ¿qué función prevalece? Apelativa. Apelativa. Muy bien. ¿Por qué apelativa? Porque te quiere. Porque está llamando Porque te quiere vender algo. Quiere causar. Claro, es una propaganda. ¿Y la segunda? Informativa. Expresiva. Bien, Rosario Cruz. Expresiva. ¿Dijiste? Sí, expresiva. Muy bien, expresiva. Sí. ¿Por qué expresiva? Porque está usando metáforas. Por ejemplo, ¿Ya? ¿cómo no amarlos está haciendo algo subjetivo, digamos, o no? Claro. Sí. Bien, ¿se entendió? Ay, a mí me confunde eso de expresiva e informativa ahí, como secundaria. ¿Por qué no informativa? Porque la informativa te describe algo tal cual. Sería diferente si te dijera equipaje marrón de 50 centímetros por 30. ¿Bien? O sea, aparte como puede ser como que usa signos exclamativos, como si fuera una expresión, ¿no? Claro, aparte como dice Zoe, o sea, no es que te esté dando información una descripción específica o describiendo el producto que quieren que compren, sino como que te está diciendo adjetivos que lo adornan, por decirlo de alguna forma. No, Claro. Bien. Bueno. Está. Seguimos. ¿Quién lee el texto 7? Chicas, simplemente esto vamos a dar. ¿Cómo? Porque me tengo que retirar. Si vamos a llegar hasta acá nomás hoy porque me tengo que retirar. Y queda re poquitito. Falta lo de hablar norma y sistema, pero bueno, si quieren terminamos esto y la clase que viene vemos hablar norma y sistema y unidad 2. Sigamos la clase que viene, chicas. Bueno. Terminamos lo del curso de los textos
Igual si se quieren retirar, ya está, o sea, más información no vamos a dar, sino que terminar con los textos, la corrección, terminemos con los textos. y de ahí finalizamos la clase. Es el último texto, así si quieren se quedan, hacemos este texto y, bueno, organizamos otra reunión para después. Bueno, leo, chicas. Córdoba, la ciudad de los doctores y de los chicos de la calle. Fue otra vez el escenario de la desorganización. El último sábado, a las 21 horas, en el Estadio del Orfeo, la prestigiosa banda de Scam fue puesta en una dura situación por corruptos inescrupulosos que pretendieron que cantaran en un estadio que no tenía capacidad para el público que asistió. La gente perdió el importe de su entrada, nuevamente víctima del engaño, y los cordobeses, como siempre, abochornados y avergonzados. Informativa. Informativo. Y expresiva, la secundaria, sí. ¿Por qué expresiva acá? Que tenían dudas. Claro, porque al final está dando como su punto de vista, digamos. Los cordobeses siempre están cosas, es su punto de vista. Muy bien. Informativa porque cuenta qué es lo que pasó. Dice Córdoba. Cuenta dónde. Después dice en el Orfeo. El lugar a donde ocurrió. ¿Bien? ¿Leímos eso? Terminamos entonces. Hasta acá llegamos hoy. Miren. Seguimos. Había más textos. Pero bueno, no importa porque es más de lo mismo, ¿sí? Claro, por lo menos la idea se entiende. Seguimos acá, actividad hablar, norma, sistema, terminamos con la unidad 1 y pasamos a la unidad 2, que es re cortita, así que capaz que la próxima clase en 40 minutos podamos terminar de ver esto. Hablar, norma y sistema entonces también pertenece a unidad 1. Pertenece a la unidad 1. O sea, la unidad 1 es la más larga, perdón, empezamos por eso, la unidad 2 lo vemos después, es bastante corta y sencilla, así que hay una sola guía, acá había varias. Bueno, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta, algo? No, chicas, fueron re claras, yo lo entendí. Sí, hay súper cosas que no claro, entendí. gracias. La verdad, Bueno, Muchísimas gracias, chicas. ¿Dónde está eso? ¿Qué cosa, Laura? Habla el sistema. La profe de un texto estaba en el aula, es de Coserium. Miren, para que se orienten, les muestro de qué actividad estoy hablando, que es lo que vamos a ver. Es esto, que al lado había que poner la palabra a lo que hace referencia. ¿Bien? La Pero bueno, profe lo explicó en la clase grabada del 24, no sé si Y acá está el archivo también, está subido al aula virtual. Exacto. Explica cada uno puntualmente a qué hace referencia. No es muy lo que largo. podemos hacer la clase que viene es una breve descripción de cada uno, del hablar, la norma y el sistema, resolvemos las actividades y ahí nos vamos con la unidad 2. Perfecto, sí. Y por favor, chicas, gracias. Cumplimos 2 horas La hoy, unidad así 2 que... sería solamente la guía de lectura de SASUR. De SOSIR, exactamente. La unidad 2 es la de SOSIR y vamos a terminar de ver esta partecita de la unidad 1 que nos queda pendiente hoy, para no hacerlo más largo. Bien, gracias chicas por quedarse hasta ahora. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Después les pasamos Cualquier la duda, información. escriben por el grupo. Y les pasamos la información de la próxima reunión. Bueno, chao, gracias. Chao. ¿Quieres dejar de grabar, Agus?